primeros 5 versículos del capítulo 9, nosotros vimos las ventajas que tenían los judíos, la ventaja de ser judío. Lo que nosotros hemos estado estudiando en estos capítulos 8, 9 y 10 es que en el capítulo 9 habla el capítulo 8 habla del pasado, el capítulo 9 habla del presente de Israel, el capítulo 10 habla del futuro y el capítulo 11 está hablando del propósito que Dios tiene para los judíos. Entonces nosotros cuando nos ponemos a estudiar de esa manera pensamos qué plan tiene Dios para Israel, qué plan tiene Dios para su nación. Y ahora mismo, si tú has leído las noticias el otro día, el gobierno de Israel decretó que hay un presupuesto del Estado para pagar los pasajes de todos los judíos que están viviendo en Francia y están sufriendo ataques contra ellos, les van a llevar a Israel. Y usted se pone a preguntar y dice, ¿el gobierno está pagando los pasajes trayéndoles a casa? La respuesta es que sí, porque tiene que cumplirse las escrituras, que Dios no ha desechado a los judíos de ninguna manera. Se está cumpliendo Ezequiel, se está cumpliendo Jeremías, dice de las tierras del norte les traeré, y ahí están en el norte, en España, en Francia, en Rusia, y de allí ellos están regresando. Entonces cuando leemos el libro de Romanos nosotros podemos ver que Dios no los ha abandonado en el pasado, en el presente ni en el futuro, y es lo que Pablo está dejando en claro a la iglesia, porque a veces la iglesia olvida de dónde nosotros venimos, cuál es nuestra raíz. Jesús es judío, la primera iglesia fue fundada por judíos, Pedro, Juan, Pablo, todos ellos judíos. Y por eso cuando usted alguna vez se pregunta, y porque hay gente que dice en la religión, la iglesia nació en Roma, la iglesia no nació en Roma, la iglesia se corrompió en Roma, no nació en Roma. La iglesia nació en Jerusalén, con los hombres y mujeres en el aposento alto, después expandiéndose el evangelio por Antioquía, por Corinto, por Roma. Entonces, si usted se pregunta si la iglesia realmente nació en Roma, no, la iglesia se corrompió en Roma. Y tenemos que volver nuevamente ¿a dónde? Tenemos que volver a lo que dice la Biblia acerca de la iglesia. Pero esta noche vamos a ver, y Pablo nos va a decir del verso 6 al 33 del capítulo 9, Dios no ha fallado. ¿Cómo es eso que Dios no ha fallado? Cuando muchos de nosotros podemos pensar y decir, Dios ha fallado, Dios ya no me ama, ¿por qué me ocurre todas estas situaciones tan difíciles? Porque los israelitas podrían decir también, Dios ha fallado. Fueron perseguidos por los españoles, fueron perseguidos por Hitler, casi los destruye. Y ellos pueden estar diciendo, Dios ha fallado contra nosotros. Dios no ha fallado. Y en el verso 6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia, dijo el Señor. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contadas como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no aún había nacido, ni aún había hecho ni mal ni bien, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciere, no por las obras, sino por las que le llaman, sino por las obras, sino por el que llama. Él dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé y más a Esaú aborrecí. Del verso 6 vemos hasta el verso 13 cómo Dios va resumiendo de la descendencia de Abraham viene Isaac y también viene Esaú. Una de las cosas que nosotros pensamos es que Dios no me ama a mí y que Él debe ser más bueno, por eso le ama. Pero al final del texto dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Usted se pone a pensar y dice, ahora hablemos de Jacob y hablemos de Esaú. Usted dice, qué injusto Dios que haya amado a Jacob. Yo digo, qué misericordioso Dios que haya amado a Jacob. Porque Jacob era un tipo tramposo. Hizo un montón de cosas malas, le robó la primogenitura. Él usó todo lo carnal para obtener las bendiciones. Y si nosotros hablamos también de Abraham, usted dice, el padre de la fe, también se equivocó. Dios le dijo, Abraham, tú vas a tener un hijo. Se va a llamar Isaac. Él va a ser el padre de la descendencia tuya. Pero de repente un día está conversando con su señora. Dice, Sara, pero ya estamos viejos. Y Sara, como está pensando como toda mujer, ve la imposibilidad. Y dice, yo creo que Dios va a bendecirnos, no de la manera que nosotros estamos pensando, ni de la que Él ha dicho. Yo creo que Dios nos va a bendecir de esta manera.
Y entonces dice a la empleada, acuéstate con Abraham y ten un hijo, y ese hijo va a ser mío. Y muchas veces nosotros también hacemos eso y pensamos, Dios es injusto. Cuando Dios dice que va a hacer las cosas de una manera, hay que esperar que las cosas ocurran de esa manera. Entonces, es lo que ocurrió, un problema, un conflicto hasta el día de hoy. La decisión de una persona cambió la historia del Medio Oriente ahora mismo. Judíos y musulmanes peleándose. ¿Por qué? Porque Abraham decidió escuchar el consejo de quién, de su esposa. Y dice la palabra, nunca ha fallado. El hombre falló, decidió mal conociendo la verdad. Y es triste cuando un hombre decide mal conociendo la verdad. Podríamos ilustrar de esta manera. Nosotros los seres humanos decidimos mal aún conociendo la verdad. ¿De qué forma? La Biblia claramente dice, no serás adúltero. Conocemos esa gran verdad y ¿qué es lo que hacemos? Vamos y adulteramos, conseguimos otra mujer que no es nuestra esposa, nos acostamos con ella y destruimos el matrimonio. Y decimos, Dios es injusto. No, el hombre decidió, porque tenemos el libre albedrío. Entonces lo que estamos viendo es que Abraham tuvo 2 hijos, Ismael, Isaac. Dios no reconoció a Ismael. ¿Por qué? Porque era la obra de la carne. Dios no acepta obras de la carne. Dios no acepta obras hechas con las fuerzas del hombre. Dios acepta las obras que Él ha pedido hacer. Nuestra elección, vemos que él eligió en la carne y tuvo que pagar las consecuencias. Tuvo que echar a su hijo fuera de la casa. Se formó otra nación que ahora es la enemiga directa de Israel. Todos los países árabes alrededor vienen ¿de dónde? Vienen de Ismael. Una decisión que casi está destruyendo al mundo entero hasta ahora. Después habla de Jacob y Esaú, la segunda generación de la nación de Israel. Así como nuestra elección no depende de nuestra herencia, no depende de nuestras buenas obras, dice que el Señor eligió a Jacob. Pero Esaú también era un hombre que a pesar que iba a recibir la bendición, él cambió la bendición por un plato de lentejas. Llegó un día cansado, había pasado trabajando, cazando, llegó a la casa, se moría de hambre. Su hermano estaba preparando una comida y dijo, dame de comer. Como el otro era tramposo, dijo, ¿qué me das? El otro dijo, dame tu primogenitura. El otro no pensó 2 veces, dijo, ¿para qué me sirve la primogenitura? Y después dice que él lloró con lágrimas y no la pudo volver a tener. Así somos nosotros también en nuestra vida diaria. Y decimos, Dios es injusto, Dios me ha fallado. Dios me ha fallado. No, ¿cuántas veces nosotros también hemos cambiado una bendición por un plato de lentejas? ¿Cuántas veces nosotros también hemos decidido más en función de lo que satisface nuestra carne y no de lo que agrada a Dios? Y cambiamos lo más valioso por algo que no tiene ningún valor. ¿Sabe? Hoy en día muchas veces nosotros cambiamos nuestro tiempo valioso de estar con Jesús a pasar contaminando nuestra mente en la televisión. A veces pasamos contaminando nuestra vida, trasnochándonos con amigos que no edifican nuestra vida, en vez de buscar a Dios en oración, congregarse en la iglesia, asistir, predicar de Jesús. Entonces, vemos Ismael, vemos Esaú. Son decisiones que el hombre tomó, no las que Dios tomó. Porque Dios claramente dijo que cómo es que Él iba a hacer las cosas. Continuamos entonces nosotros estudiando esto y dice el texto en los siguientes versículos, dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Porque es lo que la gente dice, no, injusto Dios. Pobrecito Esaú, pobrecito Ismael. No, pobrecitos no. Cuando Ismael estaba a punto de morir, la mamá le puso debajo de un árbol para que muera, se llama Agar, y dice que el Señor escuchó la voz de Ismael. Y entonces le abrió los ojos y ahí estaba un pozo de agua y dijo, te voy a hacer una gran nación. A pesar de que fue fruto de una decisión errónea, Dios le bendijo. Y lo mismo pasa en la siguiente generación con Esaú. A pesar de que él rechazó la bendición con sus propios labios, Dios lo bendijo. Pero como no queremos las bendiciones de acuerdo a lo que Dios quiere darnos y queremos de acuerdo a lo que nosotros suponemos que debemos tenerlo, ¿qué hacemos? Peleamos con Dios y decimos, es injusto Dios. ¿Por qué no me has dado ya ese carro que tanto quiero? Y el Señor dice, pero no tienes ni para pagar la renta de tu casa y quieres comprarte un carro. O sea,
No tienes para alimentar a tus hijos, pero tú quieres tener un carro del año. Debemos pensar muy bien lo que pedimos a Dios, para qué lo pedimos y qué vamos a hacer con ellos. ¿Qué pues diremos? Dice el verso 14, que hay injusticia en Dios en ninguna manera. Dice, en ninguna manera. Verso 15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Aquí está Pablo razonando con los judíos, dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Entonces, porque algunas veces pensamos, Señor, ¿por qué le bendices a ese? Pero el Señor dice, porque yo quiero hacerlo, ¿y qué a ti? Eso pasó también en la discusión de los discípulos. Cálmate vos, no te preocupes, si yo quiero hacer eso con Él, ¿por qué te afanas tú? Porque Dios es soberano. Él puede bendecirte en un día y tú has pasado 10 años luchando en tu carne, luchando con tus fuerzas, y Él lo puede hacer en un día. Tú ves a tu vecino borracho, drogadicto, te cae mal, le aborreces, tú ni siquiera quieres ser su amigo y nunca le has hablado a Jesús. Pero de repente un día este hombre cambia porque alguien habló del Señor. Es que el Señor tuvo misericordia de él y ahora tiene un mejor hogar, tiene un mejor empleo. Tú le ves prosperando y dices, Señor, ¿por qué le bendices a ese? Porque Dios tiene misericordia de la persona que Él quiere tener misericordia. A veces nosotros nos peleamos y nos enfocamos tanto en lo que pasa con los demás que nos olvidamos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y si hablamos de misericordia, cada uno de nosotros, dice la Biblia, recibimos misericordias nuevas todas las mañanas, porque las de ayer ya las acabamos. Imagínate que tú tienes una cuenta de dinero en el banco y el día de ayer ya lo acabaste. Vas del siguiente día, la cuenta de nuevo está llena. Eso dice el libro de Lamentaciones. Nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Todo lo que está Pablo diciendo en el capítulo 9, hablando de la nación de Israel, de su pasado, es que ellos llegaron a ser la nación que son hasta ahora por la misericordia de Dios. No porque son más grandes, no porque son más poderosos, no porque son más inteligentes, sino sencillamente porque Dios tuvo misericordia de ellos. Entonces ahora, ¿cómo vamos a orar nosotros para nuestra vida? Señor, ten misericordia de nosotros. A veces nosotros tenemos la actitud del publicano y el sacerdote que estaban orando. Más nos parecemos al sacerdote, ¿no? Señor, yo no fumo, yo no tomo. Señor, yo sí voy a la iglesia, predico de ti, bendíceme por eso. El Señor dice, no, así no son las cosas. Es por misericordia. Y muchas de las cosas grandiosas que el hombre recibe es por la misericordia de Dios. Porque si nos ponemos a pensar, seremos merecedores de algo tan hermoso como este lugar, de su casa que tiene, de la ropa que viste, de los amigos con que sale, de sus hijos que le respetan. No, porque si nosotros quisiéramos hacer una película de todo lo que hay en nuestra mente ahora mismo y pasarla en una pantalla gigante, ¿qué cree que pasaría con usted? Usted va a decir, no me avergüences, porque nosotros sabemos lo que hay en nuestro interior, profundamente sabemos lo que está allí. Entonces, ahora Pablo sale al paso de las dos preguntas y objeciones que surgen en nuestra mente. ¿Es Dios injusto? ¿Cómo es posible? Es imposible pensar en la relación de Dios y el hombre en términos de justicia, ya que el hombre nunca podrá presentarse ante Dios y decir, yo soy tan bueno como tú. Porque algunos decimos, yo soy tan bueno, ¿no? Así dice, esta señora es buena gente, pero buena gente irá al infierno. Porque dice la Biblia, nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. En el idioma griego, trapos de inmundicia son toallas higiénicas. Las mujeres entienden mejor las buenas obras de un hombre, Dios las ve así. Porque no es por nuestras buenas obras, es por su misericordia. Es por su misericordia. Entonces, en la justicia de Dios, todos nos merecemos el infierno. En la misericordia de Dios, todos nos merecemos el cielo. La pregunta es, ¿cómo quiere presentarse ante Él? ¿En su justicia o en su misericordia? En su misericordia. Es como el tipo que el Señor dijo, sé propicio a mi pecador. O sea, ya sabes que no valgo nada en función de eso. Pero en la misericordia y la gracia hay perdón, hay salvación.
Le dice a Moisés que confíe en las manos de Dios porque él sabe lo que hace. ¿Sabes? Uno se pone a pensar también ahora porque habla aquí, dice, porque la escritura dice a Faraón. ¿Se acuerdan ustedes del Faraón? Cuando dice, pobrecito el Faraón. Pero ¿sabes lo que el Faraón hizo? Cuando nosotros leemos Éxodo 8:8 dice, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificio a Jehová. Dice la Biblia que el Señor endureció el corazón del Faraón. Y a veces cuando el Señor endurece nuestro corazón puede ocurrir dos cosas. Es el barro y la cera. ¿Sabe lo que es la cera, no? Las velas que usted enciende. Cuando la vela está expuesta al fuego, ¿qué pasa? Se derrite. Pero cuando el barro está expuesto al fuego, ¿qué ocurre? Se hace más duro. La pregunta es, ¿qué tipo de corazón tú tienes? El sol puede tener distintos efectos, no el mismo. El barro se endurece, la cera se derrite. El corazón del Faraón era de barro. Él hizo de su corazón duro, de tal manera que se convirtió en un corazón impenetrable por las cosas de Dios. Y a veces nosotros tenemos así un corazón impenetrable. Nada más son como, en nuestro exterior está la palabra, pero no se ha internalizado dentro. Hablando del Faraón, en el verso 9 de Éxodo 8 dice, y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos, por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente quede en el río. Ahí va Moisés, dice, ¿cuándo oro por ti? ¿Cuándo quieres que las ranas se vayan de tu casa? La pregunta es, ¿le gustaría a usted vivir con ese pecado en su vida? Imagínese, ¿le gustaría tener un montón de ranas en su casa? En la cama, en la cocina, usted va por un lado y croac, va por otro lado y croac. Y alguien viene y dice, ¿puedo orar para que las ranas desaparezcan? ¿Qué diría usted? Pero ¿cuándo quisiera que las ranas se vayan? ¿Cuándo? ¿La próxima semana? ¿Mañana? Mira lo que dice el Faraón, solo para que vea su corazón como es de orgulloso. Y dijo, mañana. Él quería pasar una noche más con las ranas. ¿Sí se puede imaginar esto? Así pasa con nosotros también, una vez más nomás con esta amante. Una copa más nada más. Una fumada de esa marihuana que tanto me gusta, nada más. Una salida más con este chico. Una fornicada más, dicen los jóvenes. Y mañana me consagro al Señor. El Señor no dice mañana, tiene que ser hoy. Dice, hoy es el día aceptable del Señor. Pero a veces sabemos hombres y mujeres, jóvenes y niños con corazones duros. ¿Cuándo quieres hacer el trabajo? Mañana. ¿Cuándo te gustaría ser libre de esa adicción? Déjame pensar. Y eso era el Faraón también. Dice, y él dijo mañana, y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra. Wow, ¿no? ¿Sí ve cómo es tan respetuoso Dios? ¿Sí ve cómo es caballero? Ah, ¿usted quiere que esto solucione mañana? Pues mañana se solucionará. Duermo una noche más con las ranas. Una noche con ranas en mi cama, saltando, gritando las ranas. ¿Alguna vez las has escuchado? Sí las has escuchado, ¿no? Se ha salido al campo. ¿Cómo? Su sonido es horrible. Pero él quería, y no era unita o dos citas de una noche romántica de campo. Habían inundado la nación. ¿Cuántas ranas estaban muertas? Olía mal. Era una plaga que estaba destruyendo su nación. Pero su orgullo hizo que quiera pasarse una noche más con las ranas. Y el Señor está diciendo, mira, Pablo está escribiendo a los judíos, ustedes han endurecido el corazón a la misericordia de Dios. Porque Dios ni siquiera debió haber quitado las ranas del Faraón, pero Él quiso hacerlo por misericordia. Y así para usted y para mí también. ¿Cuál es la rana que hay en tu vida esta noche? ¿Cómo se llama esa rana? ¿Se llama ira? ¿Se llama amargura? ¿Se llama resentimiento? ¿Se llama odio, venganza? ¿Se llama pornografía? ¿Se llama alcohol? ¿Se llama malos amigos? ¿Cuál es el nombre de esa rana? El Señor dice, cuando tú quieras que esa rana desaparezca, ese día desaparecerá. Ahí me encantaría que el Señor venga y mate todas mis ranas en una noche, pero no, yo quiero que tú lo decidas. Nos da la oportunidad de que decidamos, que nosotros disfrutemos de esa decisión, porque la vida es así, usted decide, y cuando usted decide, el Señor está con usted. Es como con Goliat y David. Saúl, el rey de Israel, nunca decidió enfrentarse a Goliat,
Por eso nunca tuvo la presencia de Dios con él. David decidió enfrentarse a Goliat y la presencia de Dios estaba con él y Dios peleó con él. No solo es para abandonar cierto tipo de pecado, sino también para alcanzar victorias. Cuando usted decide hacerlo, Él estará allí. Pregúntele a todos los hombres de la Biblia. Entonces, aunque estaba cansado de las ranas, quiso pasar ¿cuántas noches? A una, ¿no? ¿Cuántos hemos estado ya meses con esa rana? Esa rana que se llama relación, que es yugo desigual, digo a los jóvenes, ¿no? Se ha de convertir nomás. Bueno, continuemos. ¿Qué quieres hacer? Verso 19 dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por quién? Dice, ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes su hombre. ¿Quién eres tú para que alteres con Dios? Porque al hombre le encanta altercar con Dios, no. Dios, cambia a mi esposa, cambia a mis hijos, cambia a esta sociedad. Me preguntaban, dice, ¿por qué el gobierno no forma escuelas, universidades, educa a la gente y para que la sociedad sea mejor? Digo, no, eso nunca va a pasar. Aunque estudies en Columbia, aunque estudies en Harvard, aunque conozcas las mejores técnicas de terapéutica familiar, el hombre no cambiará. Porque solo Jesús puede cambiar al hombre. El hombre está altercando con Dios y el ser humano no quiere saber nada de Jesús. Usted se pone a hablar y conversar con los profesionales. Muchos de ellos no quieren hablar de Jesús. Pero nosotros entendemos que la respuesta está en Jesús. Como iglesia debemos fomentar aquello. Dice, mas, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Alguna vez ha visto usted un vaso de barro hablándole al alfarero? ¿Por qué me hiciste de esta forma? ¿Por qué me hiciste de esta manera? ¿Por qué tengo este color? No, Él no altera. Y nosotros debemos tener esa misma humildad. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira, hace notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para su destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para que con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamé pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma y Gomorra habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Pablo en este pasaje cita Jeremías 18, porque Jeremías 18 habla del alfarero, y también usa otros pasajes del Antiguo Testamento. Y lo primero que dice es, el barro no puede sugerir al alfarero lo que quiere ser. No puede el barro sugerirme, hazme una taza, o hazme un plato, o hazme un florero. El barro no sugiere. Pero muchas veces nosotros queremos sugerir a Dios, ¿no? Cuando la humildad sería, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso dijo San Pablo camino a Damasco cuando estaba persiguiendo a la iglesia. Él no dijo, Señor, yo quiero que hagas esto por mí. Él dijo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Cómo me vas a moldear? Y el Señor le moldeó en la forma que quería moldearle. Él hizo el Pablo que llegó a ser, pero Pablo se decidió dejar toda su voluntad en las manos de Dios. Y cuando Dios moldea, ¿te puedes imaginar cómo llega a ser ese barro, un vaso? ¿Te has puesto a imaginar en el proceso? Si has visitado alguna vez uno de esos lugares donde están formando las ollas y todo lo demás, piensa el lodo, cómo lo son batidos, los caballos pisan, ¿sí o no? Los caballos, el ganado, y le pisan, después lo mezclan, lo vuelven a hacer secar, le ponen agua y así están trabajando. Y después de eso le ponen al fuego, después le están otra vez volviendo a batir y le dan molde, y si sale mal, ¿qué hace el alfarero? ¿No le gusta algo? ¿Qué dice? Lo vuelve a hacer. Y a veces así es nuestras vidas también. Estamos dando vueltas y vueltas, a veces en la rueda donde está trabajando el alfarero. Pero siempre tienes que pensar en esto, que las manos que te están moldeando tienen heridas que nos demuestran que somos amados por Él.
¿Sabes? Alguien puede decir, ¿qué derecho tiene Dios de moldearme? Yo quiero ser así. ¿Sabes? Él sí tiene el derecho porque la cruz nos demostró cuánto nos ama. Y cuando tus manos, tú las ves, no tienen las cicatrices, pero las manos de Él sí. Entonces tu alfarero se ganó el derecho de moldearte. Y sabes una cosa, Dios hace obras de arte. Dice en Efesios capítulo 2, verso 8, 9 y 10, dice, somos hechura suya. La palabra hechura viene de la palabra griega que es poema. ¿Alguna vez usted ha escrito un poema? ¿Qué quiere poner usted en un poema? Usted no escribe cualquier cosa en un poema. Busca las mejores palabras. Usted busca las mejores frases. Usted quiere que ese poema exprese lo interior suyo, su amor, de tal manera que la otra persona quede admirada al leer ese poema y le diga, sí, sí quiero ser tu novio. Los poemas ganan premios, amigos, y nosotros somos un poema de Dios. Somos moldeados por Dios. La pregunta es, ¿nos estamos dejando moldear por Él? ¿Qué crees que Dios quiere hacer con tu vida? ¿Para qué crees que te creó? Escucha bien lo que te voy a decir. Quiero que mañana vayas al cementerio. Y en el cementerio hay algo extraño, amigos. Dice 1974-2015. Ese guión es toda tu vida. Ese guión es toda tu vida. Y la pregunta es, ¿cómo quieres vivir ese pequeño guión? Yo me he estado pensando en eso. 74-2015, eso van a poner en mi tumba, nada más. Ese es el lapso de tiempo que viviremos. Si sé que el tiempo que voy a vivir es tan corto en comparación con la eternidad, quiero vivir en este mundo y dejar una huella que trasciende en el tiempo. Pero para dejar una huella que trasciende en el tiempo, hay que dejarnos moldear por Dios para hacer una obra de arte. Yo les voy a decir algo, en nuestra sociedad hace falta hombres que se dejen moldear por Dios, de tal manera que Dios los pueda levantar y poner ante los ojos del mundo y el mundo los admire y puedan decir, mira lo que Dios es capaz de hacer. Pero hoy en día los cristianos no queremos dejarnos moldear por Dios, por eso somos invisibles. Me da la idea de que muchos de nosotros estamos todavía en la tierra siendo batidos nada más. Y nos volvemos allá cuando recién queremos entrar al horno. Y oro porque Dios levante hombres que quieran cruzar ese proceso, aguantar ese proceso, sufrir ese proceso. Y entonces veremos una iglesia, un cristianismo diferente en este mundo. Porque cuando Dios quiere hacer algo grande con alguien, Él moldea bien. Pero debemos someter nuestra voluntad, tanto hombres, tanto mujeres, niños, todos aquellos que quieran dejar una huella en este mundo. ¿Lo quiere usted? Entonces, hay un hermoso himno que dice, yo quiero ser, Señor amante, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho esta oración? Señor, yo ya no quiero ser como soy, porque ya nadie me admira, ya nadie me respeta, ya nadie ni siquiera me quiere escuchar si pasa eso en la casa, ¿no? Ya nadie me oye, ¿por qué? Porque te has deformado. Pero en cambio cuando la integridad, la disciplina, los valores, la ética, cuando tú te dejas moldear por todas esas cosas, la gente te va admirando. Y lo que menos queremos es a veces dejarnos moldear de esto. Entonces, si estás descontento con lo que eres, no olvides las manos que te están moldeando. Sus cicatrices dicen cuánto te ama. Segundo, entonces, lo primero lo que dice es, usted y yo no podemos cuestionar a Dios lo que Él quiere hacer. Segundo, para reforzar el argumento de que los gentiles están en los planes de Dios, usa las escrituras del Antiguo Testamento y dice, también los gentiles son parte de esto. Porque a veces la iglesia comete el mismo error que cometieron los judíos. Ellos dijeron, nosotros somos el pueblo de Dios y nadie más tiene derecho de entrar aquí. Y si quieres entrar aquí tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Era una lista enorme. Y cuando convertían a uno, perdían a 10. Y la iglesia está viviendo esa experiencia igual. ¿Sabe? Yo le hago una pregunta, ya adelantando el mensaje del domingo. ¿Qué pasa si predico de Jesús? ¿Sabe lo que va a pasar? Que mucha gente va a venir al Señor. Pero los judíos no predicaron de Dios.
Ellos predicaron de su religión y ellos elegían quién viene y quién no viene a ser parte de ellos. Eso era peligroso. Y yo veo que la iglesia está haciendo lo mismo ahora. Nosotros decidimos a quién invitar, a quién no invitar a la iglesia, cuando nosotros deberíamos invitar a todos. ¿Sabía que en Estados Unidos hay unas iglesias de 10 personas, 20 años? 15 personas, 15 años. Y se han acostumbrado a vivir tan solitarios que cada día van reduciendo más el espacio donde se reúnen, porque están haciendo salones de juegos para divertirse los 15. Eso no va a pasar aquí en Ecuador y peor conmigo. Vamos a comenzar a trabajar y decir, ellos también tienen que conocer de Jesús, sin importar quiénes sean. Verso 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de recaída, y el que creyere en él no será avergonzado. Veamos lo que dice estos textos últimos. Aquí Pablo traza un contraste entre dos actitudes para con Dios. La de los judíos. ¿Cuál era la actitud de los judíos? La actitud de los judíos entonces dice, mas Israel que iba tras una ley de justicia no alcanzó, no pudieron llegar. ¿Por qué? Los judíos que trataban de establecer una relación con Dios basados en su esfuerzo, el judío trataba de hacer que Dios quedara en deuda con él, el judío creía que podía ganar la salvación haciendo cosas para Dios. Y eso es lo que ocurre también. Yo tengo que hacer esto para Dios, para que Dios me bendiga. ¿Sí eso ha pasado eso? Y eso pasa en el mundo entero. Si usted quiere ser bendecido, hermano, dé dinero. Locos. Usted y yo somos bendecidos, ¿qué dijo? Por la misericordia de Dios. Usted no puede comprar a Dios con su dinero. Usted no puede comprar las bendiciones. Dios no es un networking marketing, de esos que pone el dinero 100 y recibe 300. El Dios no es así. Él puede bendecirle a usted aunque usted no dé nada, solo por el hecho de decirle, mira lo que soy capaz de hacer por ti y despertarte. Dios es así. Y los judíos pensaron, bueno, nosotros cumplimos la ley y Dios nos va a bendecir. En cambio, ¿qué pasó con los gentiles? Estaba contento con estar en deuda con Dios. El gentil se sumergía en la admiración de la obra de Dios por el mundo y no trataba de llegar a Dios por las obras, sino por el camino de la confianza, por el camino de la fe. Ellos sabían que eran pecadores. Ellos sabían que estaban mal con Dios. Pero muchos de nosotros no queremos admitir que estamos mal con Dios. La pregunta es, ¿cuánto fue la última vez que te hiciste un análisis y descubriste en qué área de tu vida estás mal con Dios? ¿En qué área de tu vida estás mal con Dios? Y los gentiles entendieron eso. Entendieron lo que Dios es capaz de hacer por ellos, no ellos por Dios. Y les voy a contar una historia para concluir. Una chica pobre estudiaba en la universidad y trabajaba. Y al llegar el día de la graduación, no tenía mucho dinero para comprar su vestido. Así que compró algo de la tela barata, ella misma lo diseñó, lo fabricó y era un vestido muy feo. Una señora conocía el caso y de repente le invitó y dijo, quiero que me acompañes al centro comercial. Llegó al centro comercial y le compró un vestido de $4,000. Y la señora dijo, te regalo el vestido. Después ella se fue con ese vestido de $4,000 a la graduación y la gente le preguntó, tú no tienes dinero ni para comer, ¿cómo pudiste obtener este vestido? Dijo, no. ¿O qué hiciste para obtener? Dijo, nada. ¿Quién te lo dio? Una señora me regaló, solo para que pueda venir a mi graduación elegante. ¿Sabes? Esto ilustra un pasaje de Isaías 61:10. Dice que nosotros tenemos vestiduras de salvación dadas por Dios. El punto es que nosotros queremos vestirnos con nuestros harapos, con nuestras buenas obras, con nuestra religión, con nuestra iglesia. Pero Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. La pregunta es esto, ¿con qué está vestido usted? Algunos estamos vestidos de tanta tradición.
que somos cristianos por tradición. ¿Qué significa esto? Que somos cristianos porque el tío ha sido cristiano, porque el abuelo ha sido cristiano, porque un amigo es cristiano. Algunos somos cristianos porque pensamos que el cristianismo es otra religión más, o que se siente chévere ser parte de un grupo. Pero amigos, el cristianismo es salvación, es tener una nueva vestidura, de tal manera que la gente ya no te va a ver viviendo con esos harapos que vivías antes. ¿Y cuáles son esos harapos de antes? Es todas nuestras cosas malas que teníamos antes de ser cristianos. Tenía que tener una discusión muy fuerte con alguien porque está muchos años caminando con el Señor. Pero digo, no veo la evidencia, no veo la evidencia de tu cristianismo, o sea, no veo la evidencia. Dice, sí, cometemos errores. Digo, sí, yo cometo errores. Pero tienes que preguntar a mi madre a ver si hay un cambio, porque ustedes no viven conmigo, ¿no? Tienes que preguntarle a ella, a mis sobrinos, a mis hermanos. A ellos tienes que preguntarles. Porque era como un joven, como, Dios mío, es algo hermoso cuando escuchas estas cosas. Dice, pastor, nosotros tenemos una red en Bilbao, en México, en Guatemala, aquí en Estados Unidos. Y dice, nos hacemos una red de 9 personas y escuchamos todos sus mensajes por el internet. Dice, hicimos todo lo posible cuando fui la vez pasada para conocerlo y usted no pudo. Pero esta vez se reunieron todos para conocerme en persona. Y me dijeron, pastor, cuénteme su testimonio, o sea, cuénteme su cambio. O sea. Digo, ¿quieres saber mi cambio? Habla con mi hermano. Porque no te lo puedo contar. Porque ellos van a ver que si realmente ha cambiado mi vestidura. Entonces lo que está diciendo el Señor a los judíos en este capítulo es, ustedes han sido elegidos por misericordia, han sido bendecidos por misericordia. No es que Abraham haya sido bueno, no es que Jacob haya sido bueno, no es que Isaac haya sido el mejor tipo, no, es por misericordia. Y así como tuvo misericordia de ellos, ha tenido misericordia de nosotros los gentiles, que llamamos los que no venimos de Abraham. Y dice, y si nosotros también hemos recibido esa misericordia, ¿qué deberíamos hacer con aquellos que están a nuestro alrededor y no conocen de esa misericordia? ¿Qué deberíamos hacer? Hablar de Jesús. Y esa va a ser una de las metas de este año y toda la vida, yo creo, de esta iglesia. Hablar a alguien de Jesús. ¿Y sabes cómo tú te vas a sentir cuando haces eso? ¿Sabes? Yo puedo ver el brillo de los ojos de las personas cuando traen a alguien nuevo a la iglesia. Es como una batalla ganada, es como una lucha increíble. Porque el domingo llegaron a la iglesia ellos y vino trayendo un amigo. Dice, pastor, no se imagina cuánto he orado para que este venga a la iglesia. Y con qué felicidad está presentando a los amigos. Te cuento así, cómo Dios trabaja cuando tú tienes el corazón para llevar a personas que amas al Señor. Yo iba a manejar de New Jersey a Nueva York en la mañana. Total, se baja la llanta del carro de mi hermana. Digo, ya no voy a llegar a la iglesia. Y mi cuñado llama a mi tío y dice, está bien, te presto ya. Digo, no, mejor llévame vos porque ya necesito descansar. Había pasado una noche terrible enfermo. Dice, pero yo no quiero ir nunca a la iglesia, le he dicho a ellos. Total, me llevó y se pasó en la iglesia, escuchó el sermón, estuvo en la alabanza, comió con ellos. Y todo el mundo decía, Dios mío, cuando Dios quiere llevar a alguien, puede bajar las llantas de los carros, traerle de Pensilvania a Nueva York 4 horas. Así hace Dios. Pero nosotros tenemos que orar por esas personas. Y cuando haya la oportunidad, llevarles a la iglesia. Porque es lo que está diciendo aquí. El pasado ustedes han sido elegidos por gracia. Yo creo que Dios tiene mucha gracia para nuestra nación de Ecuador, pero necesitamos poner en práctica esto y no ser como los judíos. Estar orgullosos de dónde venimos es muy peligroso. Deberíamos estar agradecidos de dónde el Señor nos ha sacado. Póngase de pie para orar. Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias porque en tu palabra nos muestras que todos nosotros, los seres humanos en la tierra, puede ser Abraham, puede ser Isaac, puede ser Jacob, todos ellos, Señor, han llegado a ser, por todo lo que llegaron a ser, nada más por tu misericordia. Y pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que bendigas a tu pueblo esta noche, Señor, y que podamos salir de aquí agradecidos de haber recibido tu misericordia, de estar reunidos aquí porque tú así lo has decidido. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.